Gloria al Señor. Muy bien. Solamente vamos a abrir Romanos capítulo 1 en el texto que vamos a trabajar del 8 al 15 y vamos a enseñar la acción de gracias de esta epístola. La acción de gracias comprende desde los versículos 8 hasta el versículo 15. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Por lo menos vamos a leer los primeros versos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Amén. Muy bien, vamos a seguir una metodología rápida, ya se la voy a explicar, 8 al 15. Vamos a leer esa porción de versículos, dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición. Oramos para que seas tú ministrando nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra prontamente. Oramos para que sea de edificación y que podamos, Señor, como iglesia, apreciar esta palabra, guardarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy bien, vamos a titular el mensaje de hoy: la petición de Pablo. La petición de Pablo. Ahora, voy a explicarlo de esta manera. Mire bien, escúcheme bien, voy a hacer primero una explicación general. Después que yo explique la generalidad del texto o la porción o la perícopa como la vamos a trabajar, voy a ir detallando verso a verso. Cuando termine el versículo 15, que pretendo que sea rápido porque ya tengo la hoja de resumen y así es más fácil enseñarlo, voy a hacer las aplicaciones a nuestra vida, aplicaciones a nuestra vida espiritual. Entonces así va a ser mucho más sencillo que ustedes aprendan y que yo enseñe. Muy bien. En la hoja de resumen que yo les he dado, cada uno de los versículos tiene un título en particular. Y la razón es porque cada versículo tiene un sentido, tiene un sentido de ser y tiene también un propósito. Cuando se juntan todos los versículos, tenemos una idea en particular que trabajar. Entonces, desde el versículo número 8 hasta el versículo número 15, estamos todavía en la parte introductoria de la epístola a los romanos. Y esto, hermano, nos deja ya bien establecidos, porque en vista que sabemos que estamos introduciendo la epístola, o sea, todavía no hemos entrado a las primeras bases o fundamentos de la epístola, estamos generalizando y estamos explicando paso a paso cómo se construye, ¿verdad? Entonces, la semana pasada terminamos el saludo. Ese saludo lo cerramos con el verso 7, en donde Pablo da acción de gracias por ellos. Ahora vamos a entrar a esta condición, ¿verdad? Que es la acción de gracias en particular. ¿Por qué la acción de gracias? Escuche bien. Todas las epístolas de Pablo, a excepción de algunas, particularmente la de Gálatas, no lleva una acción de gracias. Ahora, ¿por qué la lleva? ¿Por qué se introduce? El propósito de la acción de gracias era, hermanos, el poder dar palabras de bendición a Dios y poder dar palabras de bendición a los que la leen. Entonces, cada epístola lleva consigo una parte introductoria donde ellos van a decirles: miren, doy gracias a Dios porque me permite tal cosa, pero también oro por ustedes, o doy gracias por ustedes, o por la fe de ustedes. Pablo va a utilizar muchas declaraciones para hablar de cómo se va a dirigir a las personas que les escribe la carta. Recuerden que las personas que están en Roma
Algunos de ellos no los conoce, la gran mayoría no las conoce. Conoce algunas personas, pero no todas. Por lo tanto, son gentes desconocidas para él y por eso ha tomado parte el capítulo 1, versículo 1 al 7 para explicar quién es él. Porque del versículo 1 al 7 estuvimos hablando de cómo Pablo se presenta, por qué Pablo va a alargar ese saludo. Ahora vamos a entrar a esta parte donde yo doy gracias antes de comenzar a decirles lo que quiero explicarles, lo que quiero decirles particularmente. Entonces, antes de entrar a lo puro, digamos a la parte central de la epístola, Pablo se va a tomar una parte para saludarlos, para dar gracias a Dios y para bendecir sus vidas. Entonces, vea cómo comienza esta acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Es un momento donde el escritor se toma tiempo para poder dar gracias a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está recordando, está diciendo las cosas buenas que Dios ha hecho por ellos. La acción de gracias es recordar hacia el pasado y comenzar a decir: Señor, doy gracias por lo que hiciste ayer, por lo que has hecho en el mes pasado, por lo que hiciste en este año. Cuando hacemos acción de gracias, vemos hacia el pasado. Cuando nosotros bendecimos, vemos hacia el futuro. La acción de gracias entonces en esta epístola es recordar lo que Dios ha hecho por ellos y con ellos. Entonces, tomemos como ejemplo las otras epístolas. Veamos cómo está el saludo. Primero leamos el saludo del versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Vaya, esa es una acción de gracias. Ahí va introduciendo la acción de gracias. Pero quiero que vaya conmigo rápido a primera epístola de los Corintios. Mire cómo lo hacen Corintios. No les voy a cansar buscando tanto texto, solo vea la comparativa. 1 Corintios 1, verso 4. Una vez que da la salutación, una vez que da el saludo, Pablo en el versículo 4 va a hacer acción de gracias también por ellos. Entonces, es claro que Pablo siempre escribía siguiendo los métodos epistolares, del género epistolar. O sea, siempre seguía saludo, ¿verdad? Dándole después esta acción de gracias a Dios para después dirigirse a lo que les tenía que decir. Vea cómo habla 1 Corintios versículo 4 de la acción de gracias de Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces ahí comienza la acción de gracias de primera epístola de Corintios, dura del verso 4 al verso 9. Entonces es algo común en Pablo. Y así podemos ir sacando varias epístolas. Yo aquí puse el ejemplo de Filipenses también, pero no quiero que busque eso. Quiero que busque ahora Gálatas para ir más rápido. Mire lo que dice Gálatas 1. Aquí es otra cosa. ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo se va a saltar, digamos, esa parte particular de hacer una acción de gracias. Les va a saludar, les va a decir gracias y paz sean a vosotros, pero él está corrigiendo la iglesia de Galacia. Gálatas se ha desviado del camino que se les ha enseñado y por lo tanto con los de Galacia, Pablo va a ser severo en hablar con ellos. Por lo tanto, él no va a perder el tiempo en saludarles ni decir, mire, yo quiero agradecer a Dios, nada de eso. Vea cómo le entra en el versículo 6 y cómo les corrige prontamente. O sea, no va a perder el tiempo diciéndole, miren Gálatas, yo les llevo en mis oraciones, nada de eso. Él le va a decir, porque no lo siente, pues esa es la realidad. Él les va a decir de una vez, miren, ustedes están perdidos en esto. Mire Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces ahí tenemos a un Pablo más serio, más severo. No quiero decir con esto que solo lo hace con las iglesias con las cuales él está tal vez molesto, sino que en algunas epístolas, yo diría que en la gran mayoría, en todas hay acción de gracias. Pero he leído varios comentarios en Gordon Fee y algunos consideran que sí hay otra epístola más que tal vez debe de incluirse en el grupo de las cuales Pablo no hace acción de gracia. Ahora, en general, siempre Pablo va a hacer una acción de gracia. Volvámonos a Romanos. Romanos no va a ser la excepción. En Romanos, él va a dar acción de gracias a Dios por ellos. Ahora, veamos una idea general
por lo cual Pablo está agradecido y por qué está dando gracias. Lo primero con lo que él va a establecer son, de este versículo voy a detallar dos palabras. Voy a detallar primeramente y segundo voy a hablar acerca de mediante Jesucristo. ¿Por qué razón? Mira bien, esas son las palabras claves del versículo. Pablo va a comenzar una enumeración. Yo creo que él quería comenzar diciendo, primeramente tengo esto por ustedes, este agradecimiento. En segundo lugar, tal cosa. En tercer lugar, tal cosa. Pero el problema es que Pablo tiene tanto que decirles y está tan lleno de alegría, podemos decirlo así, que Pablo en este texto solo va a decir primeramente, pero no nos va a decir, mire, en segundo lugar, tercer lugar. Uno puede revisar la epístola y usted no se va a encontrar en segundo lugar. Solo dijo primeramente, como que iba a sacar un listado de cosas, pero se la saltó. Entonces los eruditos dicen, o Pablo por el amanuense, porque acuérdense que se las están escribiendo, él no la está escribiendo, sino que la está dictando, posiblemente partió, ¿verdad? O perdió, digamos, ese hilo. Y la otra razón es que está saturado de emoción y posiblemente no toca la segunda y la tercera cosa. Ahora, en primer lugar, Pablo da acción de gracias ¿a quién? A Dios. Pero mire, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver esto. Lo que está hablando es cómo Pablo oraba. Pablo oraba en la medida y en el modelo de Jesús. Cuando Jesús oraba, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dice que él oraba al Padre. Abba Padre. Eso está en aquellos capítulos de Marcos, en los finales, cuando él está en Getsemaní, está orando al Padre. Pero en el evangelio de Juan, Jesús dice que nosotros tenemos que orar o al Padre directamente o podemos orar a Él directamente. Pero Él dice algo, que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es orar en el nombre de Jesucristo? Es orar como y pedir como Cristo pediría y como Cristo oraba. Entonces el método de oración de Pablo es igual al que Jesús enseñó, que debemos de declarar el nombre de Jesucristo al Padre. Entonces yo oro al Padre en el nombre de Jesucristo. Yo puedo orar al Padre en el nombre de Jesucristo o puedo orar a Jesucristo en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se ora a Jesucristo en el nombre de Jesucristo? Jesucristo, en tu nombre yo te pido. Así sería la forma. Jesucristo, en tu nombre yo te pido. Yo puedo orar al Padre, al Hijo. Pero en la Biblia nunca se revela que debemos orar al Espíritu Santo. Eso es algo muy particular. Si usted lo hace, pues usted hágalo, no tenga ninguna pena. Pero en los evangelios no se enseña que debemos de orar al Espíritu. No hay ninguna oración al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, en la función que tiene es glorificar al Padre y al Hijo. Por lo tanto, no está manifestado. Yo he oído mucha gente, Espíritu Santo, yo te pido, pero yo les quiero confesar eso. Cuando yo oro al Espíritu, no es porque le dedico una oración completa al Espíritu, sino que cuando yo tengo un texto difícil, cuando yo voy a enseñar, yo sé que la función del Espíritu es la de ser maestro. Entonces yo digo, Espíritu Santo, concédeme, ¿qué es lo que quiere decir este texto? ¿Qué es lo que me quieres decir aquí? Entonces, no es que esté prohibido, porque no voy a decir que está prohibido. Lo que pasa es que no es su función. Hay que orar al Padre en el nombre del Hijo. Y si oramos al Espíritu, pues alguna persona pues hablará y con el Espíritu Santo, pues usted hable. Los pastores carismáticos, como los pastores de Guatemala, estadounidenses, ellos tienen libros, oración al Espíritu Santo, igual aquel libro de Benny Hinn, ¿verdad? Buenos días, Espíritu Santo. Pues cada quien tendrá una manera, pero bíblicamente hablando, se dirigen las oraciones al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, pero aquí vemos por qué está haciendo acción de gracias Pablo. ¿Por qué está haciendo? Mire por qué está haciendo agradecimientos. Mire lo que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Entonces, ¿por qué está haciendo acción de gracias? Porque la fe de los romanos, o sea, que ya los romanos están evangelizados, que los de Roma ya llegaron al arrepentimiento, que ya conocieron a Jesús, se conocía ya en varias comunidades. En varias iglesias se estaba hablando que Dios estaba tocando por medio de su espíritu
por medio del evangelio a la gente en Roma. Y esa era una gran alegría. ¿Sabe por qué? Porque habían avanzado. Ellos, hermanos, no habían penetrado a Roma. Pero esta acción de que ya estaba llegando el evangelio a Roma, porque quiero decir esto, Pablo no fue el primero que llegó a predicar o a enseñar. No. Posiblemente fue el apóstol Pedro o otros apóstoles los que llevaron el evangelio a Roma. Pero ya había una comunidad. Entonces todo el mundo se sentía contento. Cuando a mí me dijeron, nos dice un hermano, mire, dos personas nos han dispuesto sus casas para hacer casas de oración. Entonces yo me siento contento porque el Señor, el Espíritu Santo, nos está llevando para aquel lado, ¿verdad? Pero también nos está llevando al centro, porque varios hermanos dicen, hagan casa de oración aquí. Entonces Pablo está contento porque en Roma ya se está predicando el evangelio. Él no es el primero, está llegando. Entonces está dando gracias porque la fe de ellos se oye. No es que sean, yo no quiero decir que no eran buenos cristianos, no. Pero vea lo que dice con detalle después de la coma, en el versículo 1, en la coma última, de que vuestra fe se divulga por todo ¿qué? Por todo el mundo. O sea, ellos no conocían todo el mundo, conocían una parte del mundo, pero en las iglesias se conocía que la fe de los romanos ya había llegado. Entonces todo el mundo estaba hablando de eso, en todas las comunidades de creyentes ya se estaba, llegó el evangelio a Roma, llegó el evangelio a Roma. Entonces Pablo da gracias. Pero ahora veamos la oración. Está en el versículo 9. Pablo está primero dando gracias y después nos va a decir que él tiene una oración íntima, una oración especial. Y mire que este versículo es bonito. ¿Sabe por qué? Porque nos habla de la intimidad de Pablo. Nos habla de lo que él, hermano, en su intimidad hablaba con Dios. Y me parece interesante porque es una petición de corazón que él tiene. Una vez que da gracias porque la fe de ellos se ha divulgado, o sea que están siendo buenos creyentes y se ha llegado a Roma, ahora Pablo va a hacer un juramento. Entonces, esta forma de jurar es como para asegurar que es cierto, porque testigo me es Dios. ¿Qué quiere decir eso? En los primeros siglos, la gente no juraba, te juro por Dios. No. Te juro por Dios. Hay mucha gente que dice, te juro por Dios. No hay que andar jurando. Pero Pablo juraba. Porque esta forma es una forma de jurar. Pero la forma de jurar de Pablo es, testigo me es Dios. Diga conmigo, testigo me es Dios. Yo no quiero enseñarle a que usted jure así de ninguna forma. Pero lo que está diciendo que es como que yo dijera ante Dios, ¿verdad? Es Dios mi testigo. Pero ¿qué está jurando Pablo? Vea lo que está jurando. Que él ora por los de Roma. Él ora por los ¿quiénes? Por los romanos. Mire lo que dice el 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿el juramento cuál es? Que él está declarando, oiga lo que está jurando. Jura ante Dios de que siempre, regularmente, porque hay dos palabras claves y márquelas, sin cesar y siempre. O sea, ¿qué quiere decir sin cesar y siempre en griego y en español? Que regularmente Pablo oraba por ellos. Pablo oraba por los romanos. Bastante por ellos oraba. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué oraba por ellos? O sea, les juro ante Dios, o sea, testigo me es Dios. Así como juramentaron a don Freddy ahora en la tarde y juramentaron a don Tony. Que haya sido verdad lo que hayan declarado, solo Dios sabe. Pero bueno, testigo me es Dios. Entonces, que ora por ellos constantemente. Pero mire, aquí quiero detallar otras palabras. Ya detallamos la palabra sin cesar y siempre. Pero quiero decirles que Pablo ocupaba esta fórmula cuando quería asegurar algo de verdad. Testigo me es Dios. Vea lo que, escuche estos versículos, no los busque, solo apúntelos. En segundo epístola a los Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ese es un juramento. Aquí hay otro juramento en segunda de Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ese es otro juramento. Y Gálatas 1:20 es otro juramento.
en esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Entonces, usted traiga su papelito, siempre en el papel que le he dado puede apuntar los juramentos, los versículos claves, ¿verdad? Entonces, Pablo, cuando quería declarar algo de verdad, juraba como testigo y diciendo testígome Dios. Entonces, pero aquí hay dos palabras. Cuando él dice, porque testigo me es Dios, le agrega esto se llama incorporación. Hay un añadido ahí, porque él quiere decir, testigo me es Dios, pero mire lo bonito que habla de Dios. Mire esta incorporación, es una porción pequeñita. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. Eso es un agregado a la nota de testigo me Dios. Entonces, la palabra servir ahí, mire qué bonito el concepto de Pablo de servicio. La palabra es latreia, y la palabra latreia es servir en el templo. Entonces, mire Pablo, ponga atención en esto. Para Pablo, hermano, óigame bien, no es necesario estar en el templo para servir a Dios. Porque Pablo, hermano, todo lo hacía sirviéndole a Dios. Entonces, esto es importante para nosotros porque tenemos una idea de servicio del templo, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que nos está mostrando Pablo aquí? Que cuando nosotros, hermanos, escribimos una carta, ayudamos a alguien, servimos a alguien en nuestro trabajo. Mira, cuando, por ejemplo, ahí estaba un hermano de la iglesia que se dedica a la cuestión de mecánica. Entonces, él trata de decir, mire, yo trabajo de esta manera. Cuando un mecánico trabaja bien y es cristiano y hace buen trabajo y la gente sabe que no es deshonesto, la gente, hermano, exalta que esa persona es cristiana. Y cuando una persona está haciendo carpintería, y cuando una persona hace construcción, y cuando una persona hace un edificio o diseña o es abogado, pero lo hace bien, ahí también le podemos servir a Dios. No necesariamente el servicio, hay un servicio en el templo que es bueno, es el que nosotros siempre motivamos. Pero si usted le sirve a Dios en la calle, entonces para Pablo el servir a Dios no es solamente del templo, es servir afuera y dentro del templo. Busqué una traducción de lo que dice Pablo ahí. Ahora que ya nos explicó que el Dios es a quien él le sirve en su espíritu, yo me pregunté, ¿qué quiere decir? Entonces traduje con otras dos traducciones para que usted escuche lo que quiere decir. Le voy a leer Dios habla hoy en Romanos 1:9. Dios a quien yo sirvo con todo mi corazón, oiga, con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo. Le voy a leer la traducción, nueva traducción viviente. Escuche, Romanos 1, sabe cuántos en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón. Entonces, cuando Pablo dice aquí, a quien sirvo en mi espíritu, yo tengo que traducir así, tengo que traducir a quien sirvo de todo corazón. Qué bonito. O sea, ante Dios como testigo, declaro que oro por ustedes sin cesar y lo hago a quien sirvo de todo corazón a Dios. O sea, pero qué bonito que alguien diga eso porque es muy íntimo lo que Pablo va a decir. O sea, yo estoy orando por ustedes, pero fíjese que la forma que tiene de orar, mire cómo ora por ellos. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, hace mención. O sea, ponga atención. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, estas últimas semanas hemos estado orando por el niño Josué Rivas, ¿verdad? Entonces, que estamos orando para que Dios termine de restaurar su sanidad. Pero entonces, a veces usted dice, ¿y cómo voy a orar? Explíqueme qué es lo que tiene. Entonces, usted ora por la necesidad que tiene el niño. Pero a veces usted o no sabe el nombre de la persona, o solo sabe el nombre de ella y no sabe la necesidad. Entonces, una forma que Pablo enseña de orar es que si yo puedo, porque ¿cómo oraba por los romanos? Oro por la iglesia de Roma. Él no los conocía uno por uno, ni sabía quiénes eran ellos. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo el domingo aquí, yo vengo tempranito, a las 4:30, 5, ya estoy aquí. Como he pecado toda la semana, ¿verdad? Entonces, tengo que venir a arrodillarme al cuarto pastoral ahí y a clamar, y yo levanto mis manos allá. Pero ¿sabe por qué oro? Por la gente nueva.
Yo no les conozco el nombre, ni sé de dónde vienen, ni sé los líos que traen, pero yo oro por ellos. Entonces, no necesito conocer su necesidad o su situación. Con solo que yo los mencione, ya los estoy bendiciendo en mi oración. Y así también usted, cuando ora por una persona, por su nombre, cuando ora por alguien o por una iglesia, no es necesario que usted vaya, el hermanito fulanito, no, si usted puede el nombre, compre de Dios. Pero si usted no lo tiene, solo menciónelo y ya lo está bendiciendo. Mire qué bonito como Pablo ora. Entonces, primero Pablo hace acción de gracias en el 8. Verso 9, ahora ora haciendo mención de ellos y jura que está orando siempre. Versículo 10, ¿qué pide? Versículo 10, ¿qué es lo que está pidiendo por ellos? ¿Qué está pidiendo? Rogando, diga conmigo rogando. No, rogando, diga con ganas. Rogando, ruego en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si quiere decir petición. O sea, él ora por los romanos, pero él tiene una petición importante. Aquí Pablo nos está abriendo su corazón. Es como que yo le dijera, ¿qué petición la que usted tiene, la más profunda? Entonces Pablo les dice a los romanos, yo estoy orando por ustedes por esta situación. Miren por lo que está orando en el 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces la palabra importante de este texto son dos. La palabra rogando y la palabra al fin. Porque rogando quiere decir petición especial en la oración. Entonces la petición especial es, Señor, en tu voluntad, déjame ir a Roma. Yo quiero ir a Roma. Eso es lo que está orando Pablo. Que tener un próspero viaje para ir a la griega quiere decir puerta abierta para ir a donde ellos. Pero la palabra que yo les dije clave son rogando y ¿qué? Rogando porque está pidiendo la oportunidad de viajar. Pero la segunda palabra es que de alguna manera tenga al fin. La palabra al fin, ¿qué quiere decir al fin en el griego? Quiere decir que no se ha cumplido, pero él lo ha estado pidiendo desde hace ratos. O sea, pregunto en general, ¿alguna persona aquí tiene alguna cosa que ha estado pidiendo y no? Él ha estado pidiendo ir a Roma. Él ha estado pidiendo ir a Roma. Él ha estado pidiendo ir a Roma. Entonces, él está rogando a Dios que le dé un buen viaje, que le conceda a Dios esto. Entonces, aquí vemos la petición especial de Pablo, que él estaba pidiendo a Dios varias veces. Fíjense que aquí hay un texto más que nos dice que él anhelaba ir a Roma. Escuche, Romanos 15, 23 al 28, se lo voy a leer yo. Si usted quiere acompañarlo ahí, acompáñalo porque está en la misma epístola. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, Pablo tiene un anhelo en su corazón, ir a Roma. Algunos tienen aquí el anhelo de viajar a Estados Unidos, tienen el anhelo de viajar a otros países del mundo, tienen el anhelo de hacer muchas cosas, comprar, o que Dios les conceda un ascenso, o que Dios les conceda una sanidad. Esa petición la tenía Pablo desde hace tiempo. O sea, no era una petición desde ayer le vino, ya tenía desde hace rato esa petición. ¿Por qué? Porque yo tengo en esto, no lo vaya a buscar, solo lo apunta, Hechos 19, 21, que Pablo tenía ratos de estar queriendo ir a Roma. Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso un espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. O sea, me dice a mí que tenía ratos Pablo de orar por eso. Ahora, volvamos nuestra atención a Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera de Dios un próspero viaje para ¿qué? A vosotros. Pero dice que en la voluntad de ¿quién? De Dios. Se está orando en la voluntad de Dios. Él tiene una petición desde hace tiempo. Verso 11. ¿Por qué quiere ir a Roma? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiere ir a Roma? Entonces hay
en estos versículos hay dos razones en el verso 11 y una razón más en el verso 12. Lo vuelvo a repetir. Las razones por las que quiere ir a Roma es, en el verso 11, dos razones. Y en el verso 12, una razón más. Entonces, veamos las primeras dos. Las palabras claves son deseo veros. Esa es la primera palabra clave que me da mi interpretación. Y la segunda palabra, comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, pero la palabra es don espiritual. Entonces, ¿por qué son las palabras claves? Por deseo veros. El primer propósito de Pablo de ir es desear verlos. Pero cuando Pablo cita deseo verlos en sus epístolas, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque implica, hermano, una petición fuerte de querer ver a esa persona. Porque se utiliza en dos escritos más, en dos textos más. Se utiliza de Epafrodito, quería ir a ver a su iglesia, a su tierra, porque estaba con el apóstol Pablo y él deseaba ir a Filipo. Y se ocupa, en segundo lugar, desea verlo. O sea, quiere decir que desear verte es un deseo que no se ha cumplido todavía y que se tiene una acción importante, especial. Un anhelo, pues, un deseo. Para que tenga una idea, escuche, segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 4, solo escríbalo, no lo busque. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esas palabras las escribe Pablo a Timoteo y le dice, te deseo ver. O sea, es un deseo del corazón de Pablo. ¿Para qué? O sea, la primera es para verlos. Es para comunicarles un don espiritual. Don es regalo, jariz. Pero ¿qué es lo que está hablando Pablo aquí? Quiere estar con ellos para enseñarles, para instruirles, para enseñarles una alabanza, para enseñarles una palabra de parte de Dios. O sea, el deseo de Pablo es, uno, quiere verlos cara a cara. Y número dos, quiere compartirles una bendición espiritual, algo que él conoce que ellos no saben. Y se los quiere compartir. Tercera petición, del tercer propósito del por qué quiere Roma, verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La palabra clave es confortado. La palabra quiere decir consolar, fortalecer, animar. O sea, Pablo dice, yo voy a ustedes porque yo les quiero compartir un don, quiero enseñarles algo. Pero quiero que ustedes me animen a mí y me conforten y me consuelen, porque como iglesia todos se iban a unir conmigo. Entonces, los tres propósitos por los que Pablo quiere ir a Roma es, uno, porque desea veros. Dos, porque quieres compartirles un don espiritual. Y tres, porque quiere estar siendo consolado por toda la iglesia de Roma. Qué anhelos más bonitos, ¿verdad? Qué anhelos más hermosos de Pablo. Ahora veamos por qué no ha podido ir. Veamos por qué es que no ha podido. O sea, alguno dirá, ¿por qué tantas ganas tenía? Porque no había ido. Bueno, ahí está la razón. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, Pablo tenía planes ya. Ya le ha tocado hacer planes a usted de querer hacer algo y no puede. Entonces, y deseaba él ir. De verdad que tenía planes, proyectos con los de Roma, pero cuando Pablo ocupa, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando ocupa eso es porque les quiere aclarar algo en las epístolas. Eso lo va a ocupar en la primera epístola a los Corintios. Eso lo va a ocupar en otras epístolas, como también siempre en Romanos aparece nuevamente. Entonces les quiere explicar por qué no ha podido. Y la razón es porque ha tenido estorbo. Diga conmigo estorbo. No, diga conmigo estorbo. No le va a decir a alguien ofensivamente. O sea, un estorbo es un estorbo. Mire, pero que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, algo ha obstaculizado que no le ha permitido ir, porque él lo que quería era tener algún fruto, y algún fruto lo que está hablando es de una cosecha espiritual.
Porque lo que Pablo quiere es fundamentar a los cristianos y lo que quiere es convertir a los inconversos, porque es lo que va a cerrar el versículo 14 y 15. O sea, él tiene los dos deseos: compartir con ellos para ser consolado, confortarlos, afirmarlos en la fe, porque les quiere enseñar algo para fundamentarlos, pero también quiere evangelizar. Entonces, el deseo de ir era para que el evangelio pudiera correr. O sea, Pablo dice, algo me ha estorbado que no me permite a mí ir. Entonces, vea lo que dice. Él quiere ir a convertir a las personas que todavía no son cristianas. Versículo 14. A griegos y a no griegos. ¿Quiénes son los griegos? Los de la cultura helénica. Y los no griegos pertenecían, hermano, a los de las otras culturas que no eran, ¿verdad?, de la cultura helénica. O sea, lo que está hablando ahí es gente que no habla griego. En el texto aparece bárbaros, que quiere decir que no tenían el mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces, griegos y no griegos quiere decir raza, ¿verdad? Personas que no conocen aún a Dios. A sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué quiere decir a sabios y no sabios? A sabios los filósofos, los que tienen filosofía griega. Y los no sabios son judíos, los que no son judíos, ¿verdad? Los que son judíos y no pertenecen a la filosofía griega. Pero dice Pablo, soy deudor. ¿Por qué dice soy deudor? Porque para Pablo ir a predicar el evangelio era una deuda con el Señor Jesucristo. Así como debería de ser para nosotros ser una deuda evangelizar, servir, predicar. Mire, si nosotros tuviéramos ese propósito, que fuera una deuda para nosotros, no pararíamos de predicar el evangelio. Pero para Pablo no crea que quería ir, no, son deudor, él es deudor de Dios, de Jesucristo, y por eso quiere ir. Y cierra, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces cierra diciendo, ya voy a llegar, ya voy a estar ahí. Saquemos enseñanzas principales. Primeramente, ¿qué quiere decir estorbo? La palabra estorbo, hermano, quiere decir dos cosas. Un obstáculo que pone Satanás. Aparece esa palabra cuando el diablo pone obstáculo para no hacer algo. Y escucha cómo lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces Satanás estorba al proyecto de Dios y no permite. Número 2. Se ocupa la palabra estorbo cuando habla de obstáculos que Dios pone para que no se haga algo. O sea, no solamente se opone cuando es Satanás, sino que también el Espíritu Santo dice no lo vas a hacer. Escucha esta palabra. Y atravesando Frigia y provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Eso quiere decir que también Dios se obstaculiza. Ahora, las enseñanzas. Número 1, mira bien. Usted puede tener, ponga atención, una oración a Dios con un propósito, porque él estaba rogando sin cesar. Número 2, puede tener un propósito bueno, cristiano, porque ¿para qué quería ir a Pablo ir a Roma? Quería irles a enseñar, quería ir a ser consolado con ellos. Y número 3, usted puede tener una petición orada, una petición espiritual. Y puede tener también, hermano, póngame atención a esto. Puede incluso, hermano, querer tener un buen propósito. Porque ¿cuál era el propósito de Pablo? El que se hiciera fruto para que los inconversos se convirtieran. Pero aquí viene la cosa. Usted puede tener algo orado. Usted puede anhelarlo, ser una petición del corazón, como Pablo, que desde hace rato venía orando por eso. Pero Dios le puede decir no. No todas las cosas que nosotros oramos, y porque sean de Dios y porque sean espirituales, Dios las va a conceder. Muchas cosas, hermano, en el cristianismo, que tal vez usted está pidiendo, pero el Señor dice, no, yo no te, ahorita no. Y por eso, hermano, es importante que sepamos que Dios responde sí, no o después. Porque tal vez usted está clamando y está rogando y usted dice, no, ¿y por qué no me sale esto? Y puede hacer que Dios le esté deteniendo. ¿Sabe por qué? Porque usted está pidiendo algo que le va a hacer daño. Dios dice no cuando es algo que te va a herir.
Dios dice no cuando es algo que te va a dañar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros a veces somos insistentes y dejamos de orar porque después de que clamamos y pedimos y Dios ya dijo no, nosotros vamos de necios a meternos a eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Nos herimos, nos hacemos daño. Dios se puso en el obstáculo y le dio todas las señales. A mí varias personas, es que fíjese que antes de casarme, yo vi que él le gustaban muchas mujeres. Es que yo antes de casarme, yo vi que ella me hizo tal cosa. Y ahora ya llevan 4, 5, 6 años de casado y total que el hombre salió infiel. Pero yo le hago una pregunta. Dios le paró el carro. ¿Cómo no se lo detuvo? Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos necios. Y aunque nos va a hacer daño la petición que estamos haciendo, decimos, dámelo, vaya. ¿Querés hacerte daño? Tomá. Y ahí vienen las heridas, el sufrimiento, el dolor. Hay cosas que Dios va a decir que no. ¿Por qué estaba orando Pablo? Porque la voluntad de Dios le permitiera ir a Roma. Entonces, cuando Dios dice no, yo me detengo. Cuando Dios dice todavía no, yo le pido paciencia. Porque puede ser que no sea mi momento. Y que tal vez Dios está esperando que pase alguna situación para mí darme el permiso oportuno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos rebeldes? Y nosotros arriesgadamente arrebatamos, ¿verdad? Y queremos esto, y esto es mío y me pertenece, y nadie me diga nada. Vas a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque al final Pablo terminó yendo a Roma, pero terminó yendo preso y terminó estando preso en Roma. Él quería ir, hermano, en una forma, pero Dios no se lo permitió ir libre. Le permitió ir preso, encarcelado. Entonces hay cosas, hermano, en nuestra vida espiritual que pueden aparentar mucha espiritualidad. Y yo no digo con esto que Pablo no quisiera ir a Roma. De verdad, claro que sí quería ir. Pero lo que les estoy queriendo decir es el hecho que muchas veces usted diga, no, es que yo lo estoy orando y estoy pidiendo. Pero la pregunta es, ¿será que Dios le ha dicho que no? Y el Espíritu Santo le dice que no. Y vienen los obstáculos y el problema y chocó y ese día y pasó esto y usted no entendió. Y usted siguió. Todo se opuso. Pero usted no comprendió. Entonces, cuando Dios dice no, Él me va a parar. Y yo tengo que entender que Él no quiere que yo siga orando por eso. Y yo tengo que entender que Dios quiere que no siga en ese camino. Pero vea, cuando yo estoy peleando en contra del enemigo, porque estoy dejando la bebida, porque estoy viniendo a la iglesia y porque de repente, hermano, yo tengo el deseo de cambiar mi vida y de repente me pasan una cosa. Ese día que venía el culto, de repente choqué el carro. De repente, hermano, que usted está trayendo a esa persona y le está diciendo, vamos a la iglesia, te voy a invitar después del culto, vamos a ir a comer. Y ese día se peleó usted con su esposa, se peleó con un empleado. Eso es oposición, mira. Entonces, Dios dice no para guardarnos del dolor. Pero el diablo te detiene para que no progreses en lo espiritual. Entonces yo tengo que entender y discernir. Cuando yo estoy haciendo algo bueno por la obra de Dios, van a haber oposiciones, pleitos, situaciones complicadas. De repente no van a salir las cosas. Fíjese cómo es la cosa. Estábamos con el pastor Edwin y me toca ir a la policía. Entonces, de repente estábamos ahí ya por predicar aquí en una de estas de unidades y me habían dicho 8:25, lléguenme. Y oye, me había levantado, me vine bien de madrugada porque me había quedado en San Salvador. Fui a comprar un refrigerio para compartir con ellos. Y todos desvelados veníamos. Y nosotros que me bañé, me cambié bien nítido para ir a hablar con la policía. Y de repente me parqué y salen y me dicen, ya están predicando. Vaya, ya me quitaron me quitaron el puesto, hermano. Imagínense el gran esfuerzo que hice. ¿Y quién está predicando? El pastor Adam. El pastor Adam del colegio de la iglesia de Manuel, ¿verdad? Entonces, vaya, yo me sentí pues al final contento. Dije, qué bueno, están predicando. Ganaron a Cristo a varias gentes ese día.
Pero yo digo, ¿y qué tanto? Cada vez que vamos a la policía pasa algo usted. Y no sé por qué, siempre está pasando algo. Cuando usted más está unido con su señora, más problemas vienen. Cuando más usted quiere estar en la iglesia, más problemas vienen. Eso es el diablo. Nosotros como cristianos tenemos que discernir cuando la oposición es del enemigo. Pero tenemos que distinguir cuando Dios dice que no. Y Pablo, hermano, estaba orando sinceramente por ellos y quería ir a compartir con ellos. Pero ¿sabe cuál es el punto? El punto es que aunque usted clame y ore, que aunque usted interceda, el discernimiento lo tiene que tener usted para saber cuando Dios dice no y cuando el enemigo está peleando en su contra. Si a usted se mete con todo con Dios y comienza a experimentar oposición y problemas, eso es el diablo. Y tiene que ponerse firme, porque ante la oposición del enemigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar más, clamar más, interceder más, porque al enemigo se le vence. Pero cuando Dios se te pone enfrente, no le vas a ganar. Y vas a estar peleando con él. Y yo no quiero pelear en contra de Dios. Y si en esta noche usted tiene una decisión que está tomando y está peleando en contra de Dios, está peleando en contra de todo eso que Dios le está poniendo, le voy a decir algo. Al final usted lo va a lograr. Pero vas a sufrir. Y vas a llorar porque Dios te dijo que no. Porque Él es el Padre que cuando su hijo le pide un pescado, Dios no le da una serpiente. Y a veces nosotros tenemos tan malas cualidades, hermano, que solo serpientes pedimos. Dame un negocio, Señor. Dame una cosa aquí. Y cosas que, vaya, y Dios no es que lo permite. Usted se lo robó. Pero Dios dice, no, hijo. No te puedo permitir que te salgas con la victoria. Y al ratito sentís que la presencia de Dios no va con vos. Y al ratito sentís que Dios no te está acompañando. Y comenzás a sufrir, a llorar, a quejarte, a sentirte mal. Hermanos, Pablo nos enseña que si una petición tenía sincera, era ir a Roma. Dios se la concedió, pero de una manera diferente a la que él pidió. Pero veamos algo. Cuando nosotros oramos al Padre y pedimos dirección, Él siempre nos va a responder cuando es algo bueno y algo malo, conforme a su voluntad o conforme a su no voluntad. Entendamos el propósito y entendamos lo que Dios nos dice. Y si algo no nos sale como nos gusta o queríamos nosotros, no nos preocupemos, porque al final Dios siempre nos va a restaurar. Tal vez en esta noche tomaste el peor camino porque peleaste con Dios. Y Él se puso y dijo no, y vos te metiste ahí. ¿Y ahora qué, pastor? Ahora, espérese. Vas a llorar. Vas a ser quebrantado. Pero Dios te va a dar la mano porque Él no deja a sus hijos. Te va a volver a levantar. Pero aprende la lección. No vayas donde Dios te dijo que no. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición.